Que la gente crea en ti porque estudiaste en una universidad o porque eres hijo de alguien o hija de alguien, es una puerta, es una parte. Pero luego sostener eso no necesariamente se hace fácil, ¿no? Katherine Alba se ha desarrollado profesionalmente en los 3 sectores, público, social y empresarial. Desde su natal Chiclayo hasta Harvard, pasando por Georgetown y Salamanca, nos comparte un recorrido diverso y fascinante. Esas generalizaciones, ¿no? Del sector privado, por ejemplo, ¿no? El sector privado, los explotadores, los malos, los ricachones. Si tú te pones a pensar en un sector privado, ¿qué trae el sector privado a este desafío? Trae agilidad, trae innovación, trae metas, trae una dinámica que no la vas a experimentar en otro lado. Actualmente Katherine es gerente de gestión social en una SEM, empresa cementera, parte de uno de los grupos empresariales más grandes del Perú y con presencia estratégica en América Latina. Cuando a mí me dicen, ay, los funcionarios públicos no hacen nada, los servidores públicos, digo, no, vayan a los ministerios, dense una vuelta. Vayan a ver hasta qué hora están. Van a ver un montón de luces prendidas, ¿no? Una conversación sobre lo esencial que es reconocer nuestra humanidad y puntos de encuentro. Y seamos aliados. O sea, si no lo haces bien, voy y te critico y te rechazo y te anulo. O si no lo haces bien, te llamo y te doy feedback y te hago crecer. Y sabes que nos unimos y respeto tu impulso. Respeto y honro tu impulso. Tú podrías estar sentado en tu casa viendo una película, pero estás ahí, generándole valor al territorio, generándole horas al país para que las cosas desarrollen. ¿No es perfecto? No es perfecto. Y la importancia de ser propositivos para construir la sociedad que queremos. Critiquemos menos, al menos a los que han decidido hacer una campaña, hacer un evento, hacer un algo. Porque hoy, en el momento en el que estamos como país, como globalmente, todo suma. Bienvenidos a Cargos con Calle, el podcast de Marca Lima donde conversamos con líderes corporativos en sostenibilidad, comunicaciones y gestión social. Ellos nos comparten sus historias de vida y nos cuentan cómo ejercen la ciudadanía activa desde sus roles. Porque no hay transformación sin conversación ni liderazgo sin calle, esto es Cargos con Calle. Bienvenida, Katherine. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy contenta de estar aquí. Hay algo aquí en este podcast, en Cargos con Calle, que aparte de romper esa fragmentación entre personas del sector corporativo y diferentes sectores, queremos hacer, que es desmitificar y también desbanalizar el término de la sostenibilidad, que como hoy, con el exceso de información que hay, como muchos términos, se termina trillando un poco. Y es triste porque es algo muy esencial y que no debería tocarse de una manera tan simple, ¿no? Entonces, hay unas preguntas de cajón aquí en Cargos con Calle, y una de ellas es: cuando una empresa decide invertir en comunicación o impacto social, ¿qué pesa más en esta decisión? Hay algunos casos, ¿no? ¿Es la convicción, la reputación, la presión del entorno, el cumplimiento legal o una mezcla de todo? Yo creo que es una mezcla de todos. Es una mezcla de todos, pero es una mezcla de todos que no se activa si no hay un compromiso genuino de los líderes o los dueños de la empresa en querer dejar un legado social, un legado que los trascienda al negocio, a los números. Y eso, por ejemplo, está en una SEM, ¿no? Todos los que están allí cuando recuerdan, ¿no? Y tú cuando recuerdas, ¿no? Tu vida profesional, no recuerdas, ay, sí, porque llegué a la meta financiera, ay, sí, porque, ¿no? Tú recuerdas tu legado en temas bien cercanos a lo humano, a lo social, a lo que te dio gratificación a tu corazón en el colectivo. Y eso es algo bien psicológico, ya estudiado, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es un multifactor. Yo no critico mucho el origen, ¿sabes? De cómo aparece tu compromiso social, sino es cómo lo sostienes y cómo va más allá en esa profundidad y qué tan dispuesto estás a invertir para que eso sea profundo. Por ejemplo, temas de voluntariados, ¿no? El voluntariado, normalmente, el voluntario o la voluntaria, hay unos que llegan con mucho compromiso social, pero hay otros que llegan para conocer amigas, amigos, enamorarse, pasarla bien, tener un grupo. O cumplir con una consigna. O cumplir con las metas, ¿no? Los que vienen del extranjero a hacer voluntariado. Pero luego se enamoran del voluntariado y se quedan, porque les activas otras cosas. Entonces, si una empresa decidió hacer su gestión social o comprometerse socialmente por viabilidad social, no importa, pero luego ¿en qué la transformas? ¿En qué grato, ¿no? Y en qué poderoso haces ese origen? Y te genera una cultura distinta, ¿no? También de compañía. Todos sentimos, creo que los que estamos a nivel de empresa, agradecimiento, porque claro, recibimos nuestro sueldo, estamos bien, una compañía seria, ¿no? Como muchos de otros que han venido a tu programa y otras personas,
Pero ¿qué nos llena de orgullo de trabajar en nuestra empresa? ¿No? Nos llena de orgullo la seriedad con la que abordan los temas que realmente golpean a la ciudadanía, desde el producto que hacemos hasta cómo estamos portándonos como buenos vecinos, buenas vecinas, ¿no? Claro, esa parte blanda que es tan importante y que trasciende los momentos y las métricas, ¿no? Hablando de ello, ¿cómo identificas si una campaña o iniciativa realmente está transformando algo o es el famoso maquillaje verde o greenwashing? Ya. Has llegado a un tema bien especial. Yo soy bastante crítica de algunas acciones, ¿no? En las que yo tengo más entendimiento y sé que eso va a generar el cambio, por ejemplo. Sin embargo, hoy estamos en un momento, Juan Manuel, y aprovecho también esto para decir, critiquen menos a los que al menos están haciendo, ¿sabes? Critiquemos menos, al menos a los que han decidido hacer una campaña, hacer un evento, hacer un algo. Porque hoy, en el momento en el que estamos como país, como globalmente, todo suma. Y créanme que las fuerzas oscuras no están ahí, ¿ok? Eso es un principio general. Si alguien está haciendo un taller que de repente no cumple con la ficha metodológica, pedagógica, para ver las competencias, el resultado del taller, está bien, pero al menos está haciendo. Sí creo que es un momento para sofisticar todo lo que hemos venido haciendo a nivel de gestión social. Y eso, por eso también me metí acepté participar en la universidad, porque tenemos que sofisticarnos, porque ya no solamente es hacer, ¿no? Con ese principio ya viene la rigurosidad. ¿Qué tanto impacto genera lo que estás haciendo? ¿Qué tan sostenible es? Si tú te vas como compañía, ¿eso va a seguir operando o no? ¿Estás a nivel de apoyo social y beneficencia o estás generando contribución real para que esas personas luego tengan las condiciones habilitantes de su propio desarrollo, ¿no? Pero no eres Estado. No, pero ya, pues trae al Estado. Tráelo al juego para que genere las condiciones habilitantes de ese desarrollo. Entonces, quizás un poblador de un distrito no tenga la posibilidad de traer a un gobernador, a un alcalde, a un ministro, a un viceministro, a un equipo técnico. Pero una compañía y un grupo de compañías podría hacerlo, ¿no? Para poner en la agenda temas. Entonces, yo ahí sí creo que partamos por eso, ¿no? Porque se haga más, es importante, y luego vayamos a la calidad, ¿no? Como en educación. No hay educación. Vamos a empezar por la calidad de la educación o porque los niños vayan al colegio. Que los niños vayan al colegio y que hayan escuelas. Y de ahí ya vamos viendo a la par, o al menos tengan internet y enchufe para poner el proyector, ¿no? Que muchas escuelas tampoco lo tienen. Entonces, vamos por ahí y luego vamos a la rigurosidad. Y ahí viene la sociedad civil, ¿no? Las ONGs, cómo hemos sofisticado con herramientas del sector privado el mundo social, el impacto social. Los OKRs las empresas los llevan y ahora hay las empresas están migrando, ya están sacando los OKRs para medirse de otra forma, ir a otras metas. ¿Cómo hacemos eso en el mundo social? ¿No? ¿Quién vigila? O sea, y no digo vigila, pero la responsabilidad de que nuestras intervenciones sean realmente sostenidas cuando nos vayamos de ese proyecto, ¿no? La coherencia se encuentra en el camino, pues. Porque, o sea, ¿cómo le puedes exigir a alguien que sea coherente y sofisticado si ni siquiera lo ha comenzado? Entonces, antes de criticar, fíjate que este grupo, esta gerencia o este grupo social ya empezó a hacer algo. Y bueno, pues si te suena que es un maquillaje verde, un greenwashing o lo que sea, pues comunícate y de repente estarías de esa manera contribuyendo en su sofisticación y en su mejora, ¿no? Exactamente, y seamos aliados. O sea, si no lo haces bien, voy y te critico y te rechazo y te anulo, o si no lo haces bien, te llamo y te doy feedback y te hago crecer y sabes que nos unimos y respeto tu impulso. Respeto y honro tu impulso. Tú podrías estar sentado en tu casa viendo una película, pero estás ahí, generándole valor al territorio, generándole horas al país para que las cosas desarrollen. No es perfecto, pero no importa. Vamos a construirlo y hacerlo mejor, y me acerco desde esa mirada a ti, ¿no? No desde el juicio y el rechazo, sino me acerco a, oye, mira, podemos hacerlo mejor. ¿Sabes qué? Te puedo ayudar, ¿no? Y eso es hacernos cargo, ¿no? Katy, ¿cómo te toca influir hoy desde tu rol en tu cargo con Calle, ahora desde el sector corporativo? Ha sido una linda transición profesional. Yo antes también estuve en el sector privado, también con un reto similar de desarrollar un área en ese tiempo de responsabilidad social. Pero cuando me llaman a UNACEN, yo había hecho un paro, ¿no? De 2 años para acompañar más a mi pequeño, estar con mi emprendimiento Amaral.
y salí del parque, salí de la mamá, ¿no? De ser esa mamá cerca a un pequeño, a ir al mundo corporativo, y ha sido una gran experiencia. Y mi desafío dentro es justamente implementar una nueva gerencia, que es la gerencia de gestión social. UNACEN ha tenido un giro importante, no solamente porque está apostando ahora por temas de sostenibilidad bien enfocados en la carbono neutralidad, ¿no? Sino que también está preocupado, como compañía, está preocupada UNACEN también por garantizar esta sostenibilidad de acá a 100 años, cómo nos vamos a llevar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, cómo vamos a generar desarrollo. Entonces, está el reto de implementar la gerencia, de construir el porqué, una gerencia de gestión social, y también cómo apalancamos los desafíos del propio negocio, ¿no? Creo que los que saben a lo que me refiero entre el término de viabilidad social y el término de valor social compartido, que son dentro del espectro, ¿no? Un nivel básico de me quiero llevar quizás en la inmediatez, ¿no? De un potencial conflicto bien contigo, no hacerte daño, quiero ser un buen vecino, una buena vecina, pero en realidad nosotros estamos soñando más allá, ¿no? Cómo apalancamos esos dolores del barrio, cómo nos posicionamos como aliados del desarrollo. Y dentro de eso es hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Porque también en la compañía no necesariamente hay ese alineamiento de, oye, nosotros pues estamos, ¿no? También como negocio, como operación, enfrentando retos, corrupción, los cambios políticos, el mismo mercado. Entonces, ¿cómo hacemos un negocio rentable, pero también un negocio que apalanca el desarrollo de los sitios donde nosotros estamos, ¿no? Y eso es un compromiso serio, genuino, concreto de UNACEN, ¿no? Todos tenemos de alguna manera la sensibilidad social y la empatía, pero algunos la tienen más dormidas que otros porque están atendiendo más lo urgente día a día, ¿verdad? Correcto, y a veces también es mucho más fácil fragmentarnos, ¿no? Este es mi rol como papá, entonces acá me preocupo por el mundo y el bienestar de mis hijos y el futuro. Este es mi rol como empresa, entonces acá genero, ¿no? Rentabilidad, utilidad, y acá está mi rol como vecino. No sé si tengo un rol como vecino, ¿no? Como ciudadano, ciudadana, tampoco sé. Entonces, creo que esa fragmentación nos hace no darnos cuenta que absolutamente todo lo que nosotros accionamos en esta ciudad o en no sé, este mundo plano físico tiene un impacto, ¿no? Entonces, pero sí hay algo bien importante que compartir, creo, que ese salto a dónde voy profesionalmente, ¿no? Para mí ha sido como difícil de tomar la decisión de alejarme, ¿no? de mi pequeño Mazor, a estar más lejos, pero he encontrado una empresa que entiende eso, ¿no? Que entiende, que tiene una sensibilidad y sobre todo que une cariño. O sea, yo he llegado a una empresa que tiene 100 años, o sea, si vemos Cementos Lima y Cemento Andino, y que se ha fusionado hace poco y que hoy se llama UNACEN, bueno, digo hace poco porque en comparación de los 100 años, pero de mucha tradición y también de mucho cariño, ¿no? Yo encuentro una cultura muy distinta a otras empresas quizás en las que he podido, ¿no? Tener noticias o interactuar, donde hay cariño, donde hay amor por lo que se hace, donde hay un sentido de compromiso y responsabilidad. Atendemos una parte súper importante de cemento, que te digo que es construcción, vereda, desarrollo, ¿no? Y si eso se para, hay una responsabilidad. Y si ese producto está mal hecho, hay una gran responsabilidad, porque estamos hablando, mira, ayer el temblor, ¿no? De una responsabilidad grande que puede afectar vidas, ¿no? Entonces, eso también a mí creo que me hace no solamente asumir el reto y decir, vamos a crear una gerencia de gestión social, sino también tener un equipo y tener compañeros y compañeras que tienen ese sentido compartido de tenemos que ir a algo distinto, ¿no? Y ha sido muy bien recibido. Sobre todo de qué manera lo transmiten, ¿no? Porque de la mano, como dices, está la cultura y dejar de fragmentarnos. Es bien interesante ver cómo estas dinámicas que has ido practicando desde tu edificio, desde tu barrio, desde Chiclayo, desde todos los lugares, te han atraído a un lugar que tiene una cultura como la que tú dices. O sea, es como que las energías similares de alguna manera se atraen y has caído por afinidad de forma en un lugar donde te puedes desarrollar y puedes tener un cargo nada más y nada menos con una gerencia nueva que puede impulsar un cambio en toda una organización gigante, ¿no? Totalmente, ¿no? Y me río porque, mira, yo me casé en Tarma, ¿no? Ya, ¿por qué me casé? Es una historia larga, de repente para otro podcast, pero con mi compañero, ¿no? Con Pipo nos casamos allá porque hicimos un viaje, nos enamoramos, en fin. Una de nuestras operaciones está en Tarma. Junín es una región a la que yo quiero muchísimo, está en mi corazón. Y cuando me dijeron, ya, ¿dónde están las operaciones? Una está en Tarma, que enfrenta los desafíos de ruralidad, y otra está en Villa María del Triunfo, ¿no?
que es una zona también urbana, mi querida Lima, con lo que he visto con el Ministerio de Educación. Entonces, 2 ciudades que para mí también están muy cercanas a mí, ¿no? Todo, así un montón de coincidencias que, como tú dices, todo se alineó y bueno, llegamos a un buen lugar. ¿Hay alguna palabra o valor que rija tu trabajo aunque no esté en tu contrato? Ay, sí, pasión. Yo creo que soy una apasionada, creo que tengo que a veces regularla un poco, no todos vienen con con los mismos decibeles de pasión, ¿no? Pero sí, soy una apasionada por lo que hago, no doy un paso a hacer algo donde no estoy convencida, donde no va a ser genuino, auténtico, hacia mi voz, hacia quién soy. Y sí, creo que es esa es la palabra que me rige, soy muy apasionada con lo que hago, ¿no? Y hablando de eso, ¿has sentido alguna vez una contradicción entre lo que dices y lo que haces? Claro, ¿Cómo sí. lo has gestionado? Sí, yo he sentido, por ejemplo, en algunas contradicciones donde, sobre todo lo he sentido más en el sector público, ¿no? Donde, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿no? Que eso es un llamado también, por eso este podcast me encanta, porque es una parte de humanizar más, o sea, ¿no? Cargos con Calle, te quiero conocer a ti, cómo es tu trayectoria, porque a veces hemos tenido que decir, quizás esta información hoy no, porque va a ser mal interpretada así, porque hay un escenario político que cuidar, ¿no? Entonces, el poker face a mí no me sale mucho, se me nota, ¿no? Las cosas cuando digo lo mínimo, ya no sonrío, me pongo seria, me estructuro. Entonces, por ahí no me ha ido bien, pero ¿cómo lo concilio con el bien mayor? ¿Qué significa esto, no? Si de repente esa política, ese reglamento, ese procedimiento lo teníamos que lanzar hoy, iba a ser pulverizado, ¿no? En escenario ideal estaba perfecto, pero dentro del cálculo político que los expertos nos hacen mirar es mejor demóralo y di que lo estás pero si ya está listo, ¿no? Hay que lanzar la política, hay que lanzar el reglamento, hay que hacerlo. No podemos esperar 2 semanas, estamos hablando de estudiantes. Es mejor. Entonces el bien mayor puede ayudarnos mucho, ¿no? Y lo otro también, el tema ético, ¿no? Yo sí creo que he tenido las agallas, y digo las agallas porque no siempre he tenido la cobertura o el techo presupuestal o el sostén presupuestal para hacerlo, de irme cuando algo no ha ido con mi línea ética, ¿no? Y eso siempre lo he mantenido, ¿no? He dicho, mira, prefiero estar debajo del puente antes de que luego no pueda acostarme en mi almohada y eso creo que marca algo bien importante. Yo en algún momento en el Estado vi temas anticorrupción, ética pública, entonces marcó mucho mi entendimiento también y entender los grises, ¿no? Porque cuando es blanco y negro es obvia la posición, pero ¿y cuando son grises? ¿Cómo nos manejamos? Entonces creo que hay una brújula interna que hay que ir construyéndola, ¿no? Sí, qué importante los matices, porque al comienzo me respondes acentuando el tema del timing y de que hay que esperar, de repente no es tan bueno ahora, pero ¿en qué momento la persona que te está diciendo que no es buen momento, en realidad lo está haciendo desde una posición genuina y no como un cálculo político, o desde el sector corporativo también como un cálculo reputacional, ¿no? Correcto, y ahí tiene que ser la confianza, ¿no? Algo que yo creo que carecemos en este país es la confianza, ¿no? Me está diciendo algo, no lo está cuidando. Entonces yo siempre cuando tengo ¿cómo se dice? Una duda de la confianza, porque me visita, soy parte de esta estructura social, pregunto, ¿no? Quiero que seas genuino conmigo, genuina conmigo. Esto es bueno para este propósito, no para mí, para el propósito que estoy persiguiendo. Si tu respuesta es sí, ¿no? Entonces ya cuando tú miras a la persona, ya sacas un poco las cosas y es, oye, yo contigo, funciona. Es muy difícil, los ojos nos dicen la verdad, ¿no? Igual también me he dado mis trastes de vez en cuando, pero... con miradas que me han dicho sí y luego no, pero trato de hacer eso, ¿no? Y sobre todo la confianza de estar con personas al lado que están construyendo contigo, ¿no? Y confiar en el equipo. Yo tuve el privilegio de acompañar un equipo en el Ministerio de Educación que hasta ahora valoro y honro y ojalá vuelvan a la gestión pública también, ¿no? El de la DREC. El de la DREL, el del Ministerio de Educación también con UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto, con la Secretaría de Planificación y Presupuesto, en Ética Pública. O sea, gente que cuando a mí me dicen, ay, los funcionarios públicos no hacen nada, los servidores públicos, digo, no, vayan a los ministerios, dense una vuelta. Vayan a ver hasta qué hora están. Van a ver un montón de luces prendidas, ¿no? Exacto, porque es bien fácil sobresimplificar y decir que el sector público está podrido. ¿Por qué? Porque
digamos que los cuetones y las bombardas que salen son las más mediáticas en cuanto a noticias negativas, pero solo metiéndote dentro del sector público, y por eso fuera de cámaras me has animado a hacer un próximo segmento que sea cargos públicos con calle, o sector público con calle, o gestión pública con calle, y te agradezco un montón porque es muy necesario mostrar a las personas que en realidad se fajan todos los días y al margen de cómo vienen las noticias y de que están ampliamente estigmatizados, ¿verdad? Sí, correcto. Yo he sido profesora en la Católica, en la universidad, por 4 años, ¿no? Luego ya tuve que decir, oye, un ratito para también mejorarme, ¿no? Y poder dar mejor mis clases. Y recuerdo una pregunta que me hizo una de mis estudiantes, ¿no? Me dijo, ¿por qué no nos vamos al hoyo? ¿Por qué no estamos en desgracia como país, ¿no? Mira todo lo que pasa, ¿no? Entonces, y yo le compartí una experiencia que hoy quiero compartir con ustedes, ¿no? Cuando el sector público pasa por todas esas crisis y los ministerios y todo, hay un grupo de servidores públicos que, bueno, siguen haciendo su trabajo tranquilos, mejor, ¿no? Mejor que se vayan, ya no hago nada. Piloto automático. ¿No? Sí, ¿no? Pero hay otro grupo de servidores públicos que están en todos los espacios, que luchan por el país, que dan horas, que están ahí sacando adelante, que están sosteniendo. Por eso el Perú tampoco se hunde, ¿no? Cuando dicen, ya no vamos a hundir, no nos hundimos, porque hay una infraestructura pública de personas que están sosteniendo el país. Y yo creo que eso en todos los ministerios. Hay personas obviamente que no hacen nada, que no tienen compromiso, que no tienen, de repente también tienen las ganas, pero no tienen la capacidad para poder mover la aguja que queremos. Pero hay gente que está súper comprometida, y de verdad también comprometiendo su futuro, su trayectoria, ¿no? Profesional, y están ahí. Katy, y esto es al margen de la politización que se les puede dar, ¿no? Porque siempre se entiende, o sea, nuevamente con la sobresimplificación de decir todos dentro del sector público son una cuota de algún partido y por ende están ahí bien sentados y entornillados, pero hay gente que tiene 30, 40 años, 25 años, entonces, ¿de qué cuota me estás hablando? Si siguen ahí y como tú dices, como la pregunta de tu alumna en ese momento, ya todo se hubiera caído mucho más rápido. Correcto. Y es también esas generalizaciones, ¿no? Del sector privado, por ejemplo, ¿no? El sector privado, los explotadores, los malos, los ricachones. Si tú te pones a pensar en un sector privado, ¿qué trae el sector privado a este desafío? Trae agilidad, trae innovación, trae metas, trae una dinámica que no la vas a experimentar en otro lado. Porque, por ejemplo, el sector público va más a idas y retrocesos porque tiene que generar más consensos, más habilidad, ¿no? Más viabilidad política, social. Pero en el sector privado es la compañía y vamos, ¿no? Entonces, esa capacidad y esa fuerza del sector privado debería ser, al contrario, valorada, querida, involucrada en los desafíos y complejos que tenemos como ciudad, ¿no? Y que los ciudadanos y las ciudadanas entendamos, ¿no? Que solamente se puede generar cambio, y eso lo digo a donde voy, es Estado, empresa, sociedad y ciudadanía. O sea, yo digo sociedad, pero hablamos de una sociedad organizada, ¿no? ONGs, en fin, cooperación, think tanks, pero si hablamos también de ciudadano, porque somos todos haciendo posible estos cambios, si no, no van a pasar, ¿no? Si llegaste hasta aquí, seguro te interesa mucho la sostenibilidad y el impacto social. O tal vez trabajas en una empresa o emprendimiento consciente de su entorno como nuestro invitado. Si es así, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que sigas nuestro contenido semanal. Este capítulo llega gracias a Marca Lima, agencia de comunicación y valor social. Somos expertos en innovación vinculando propósitos sociales con comunidades de impacto. Visita nuestra web y descubre por qué todas estas empresas y organizaciones apuestan por una mejor ciudad trabajando con nosotros. ¿En qué momento sientes que tu trabajo toca la calle, la vida real? Por ejemplo, yo creo que tienes aquí un montón. Te pido que por favor dame los highlights, porque UNACEM, pues efectivamente con sus operaciones y con las organizaciones sociales de base que acabas de mencionar, tiene un montón de eso. Sí, bueno, mi trabajo toca la calle diariamente, ¿no? O sea, creo que eso es un tema bien completo. Por ejemplo, durante el temblor yo estuve de viaje, estuve offline, pero tengo llamadas de vecinos, de vecinas a preguntarme, oye, ¿están bien en la planta? ¿No? Con una preocupación genuina, ¿no? Que antes pues era, no, me movilizo contra ti, y ahora es como que estamos preocupados, coordinemos, y yo también, ¿no? Cuando hubo el temblor, antes lo tenía con la Dirección Regional de Educación de Lima, de que no se caigan las escuelas, y ahora mi preocupación es
que ninguna casa, ¿no?, haya tenido alguna pérdida por la economía, pero también por la salud y la vida de los niños y niñas que están ahí, ¿no?, y de las personas. Toca la calle en temas concretos, por ejemplo, cuando nos vamos a planta, ¿no?, lo que vivimos, las carreteras, el tráfico, el desorden, la basura, la hostilidad del manejo, en fin, lo vivimos todo el tiempo. Pero sí estamos apuntalando, por ejemplo, como empresa y como compañía, a darle a esos puntos de contacto, ¿no? Nosotros estamos posicionándonos como aliados del desarrollo en distintos proyectos grandes también que se hacen a través de la asociación UNACEN, en esta mirada de sostenibilidad y otros proyectos nuestros directos, ¿no? Entonces, un tema, por ejemplo, que sí me gustaría como contarlo es algo que nosotros estamos haciendo girando esta estrategia multiactor en el territorio, ¿no? Mirada territorial, pero no de acá a 1 año, 2 años, sino de acá a los próximos 20 años. Cómo queremos ver el distrito, cómo queremos estar, y hacerlo juntos. Porque, claro, el servidor público viene y te dice, oye, yo estoy acá 5 años, ¿no? Chao, me voy. Y le digo, ya, pero la municipalidad se va a quedar 100 años más. Y hay gente ahí que se va a quedar. Entonces, ¿cómo entendemos el desarrollo juntos? Y eso es algo que toca directamente la calle, porque no vamos a hablar para hacer, no sé, un evento. Estamos hablando para cómo le cambiamos la trayectoria de vida a la gente, ¿no? Y ser un actor dentro de todo lo que significa eso, ¿no? Qué importante, ¿no? Ahí viene el tema de lo trascendental que es generar ordenanzas, ¿no? Ayudar a las gestiones municipales a dejar, digamos, como que leyes que vayan más allá de un gobierno y que el sector privado ayude en conjunto con la sociedad civil a impulsarlas y dejarlas, ¿no? Correcto. Imagínate que yo quiera, por ejemplo, no sé, pues el proyecto, no sé, proyectos como de pistas y veredas. El alcalde quiere pistas de puentes, ¿no? Quiere proyectos de puentes. Y la ciudadanía quiere proyectos de vías comunes. No nos vamos a encontrar. Y los dolores del ciudadano son la educación o el transporte público. Entonces, ¿por dónde vamos, no? Esa sinergia, al sentarse a pensar de cómo hacemos, qué palancas movemos, por dónde empezamos y juntos, es súper importante. Pero claro, costos de transacción, el tiempo, que no se pone de acuerdo, el actor se cambia, todo eso que hace difícil el movilizarnos, son los desafíos de complejidad. Y no hay que perder el entusiasmo en eso, porque sí es posible hacerlo, ¿no? Claro, en cuanto más complejo hay que meterle más fuego, ¿no? Solo ahí más pasión. Sí, más pasión. Sí, y las ciudades nos lo han demostrado, Juan Manuel. O sea, si vemos la ciudad de Medellín, si vemos otras ciudades, es sentarse, es pensar la ruta juntos y trabajar juntos hacia eso y ponernos de acuerdo. Entonces, tenemos un CEPLAN, ¿no? Si hablamos de servidores públicos, de servicio público, que ya nos ha tirado como las rutas, nos ha presentado estos son los caminos, ya qué tan consensuado, no lo sé, pero los ciudadanos, las ciudadanas en la calle saben cuáles son sus prioridades y te dicen seguridad ciudadana, basura, ¿no? Y transporte público. Esos son sus valores. 3, donde todos en Lima estamos completamente alineados y de acuerdo. A trabajar por ello, ¿no? Claro, a ver cómo se prioriza y a entender que no se resuelve de la noche a la mañana, o sea... Hay que entender que es un trabajo procesual, lento, y hacernos cargo, sí, ¿no? Hay un término que no está muy conocido fuera del sector corporativo ni de las ciencias sociales, que es el SROI, ¿no? El retorno de inversión social, en sus siglas en inglés. ¿Cómo lo explicarías de una manera simple para las personas que nos están viendo y desde tu experiencia cómo se justifican internamente, ¿no? En el aspecto comunicacional y qué se valora más en ese SROI? ¿La reputación, la cultura interna, la famosa licencia social? Ah, ya. Esta es una metodología, ¿no? Que el cálculo financiero a nivel de empresas está superpuesto, ¿no? Nosotros como compañía también tenemos nuestro ROI, entonces... pero a nivel de proyecto social hay una subjetividad, ¿no? Porque ¿cuáles son la viabilidad social, por ejemplo, ¿no? ¿Qué número le pones a que el haber hecho las pistas y veredas hace que te evita una movilización? La sacas por día, la sacas por paralización de planta, la sacas por baja de compra comercial, o el tema de reputación, ¿no? Si migraste para apostar a un candidato político y eso te costó, y luego cómo te afectó como marca en ventas, ¿no? Es complejo y es subjetivo. Yo creo que todavía no hemos llegado a una medición muy científica, muy rigurosa, porque todavía no hemos puesto precio, no tenemos un catálogo de precios de algunas cosas, ¿no? De cómo, por ejemplo, la reputación con un ciudadano. Lo haces con una consultora y te da bueno, así con focus group, con entrevistas que hemos hecho.
¿verdad? Y te da una temperatura social. Pero no tenemos una tablita de valorización de por persona, ¿no? ¿Cómo aplicarla? No hay un costo por 1000, así como la comunicación. Correcto. Entonces, va a ser más, yo creo que estamos en esa migración de cómo generar herramientas e indicadores para poder medir el impacto social, y ya el mundo social se ha dado cuenta, además de compañía, que no es la viabilidad social, porque la viabilidad social puede ser perniciosa, porque actúas de forma inmediata, actúas de corto plazo, y también puede ser muy manipulada por los equipos territoriales, ¿no? Donde a través de ciertas artimañas o ciertos mecanismos que no son sostenibles en el tiempo, no te posicionan bien. En términos sencillos, yo lo que diría es que los que estamos en el mundo social de las compañías, lo que tenemos que mirar es, primero, el largo plazo, ¿no? Hay momentos donde vamos a pasar los rojos y está bien para irnos a un verde en el largo plazo, porque es los giros que tenemos que hacer de nuestro relacionamiento con los vecinos. Pero en ese relacionamiento con nuestros vecinos tenemos que cruzar varios factores. Por ejemplo, cuáles son los dolores del ciudadano y la ciudadana, y no solamente los equipos dirigenciales, barriales, comunales, ¿no? Distritales, sino realmente cuáles son los dolores. La dirigencia de turno tiene una agenda. Normalmente debería ser la del ciudadano y ciudadana, pero si no es así, hay que validarla, ¿correcto? Y luego esto, ¿qué valor me genera a mí como negocio? Y no solo por la viabilidad social, ¿no? Llevarme bien con mis vecinos, no solo porque me hace quedar bien y lo voy a poner en mi guía, en mi reporte, sino porque tengo una firme convicción que si ese ciudadano, esa ciudadana, no mejora su trayectoria de vida, no mejora su desarrollo, ellos y las próximas generaciones, nosotros tampoco crecemos, nosotros tampoco mejoramos. Si todos tenemos esa consigna, esos valores cambian, ¿no? Y yo lo miro por ahí. Y hacia el negocio también, ¿no? Si yo soy una cementera, ¿qué tipo de proyectos debería yo apalancar, ¿no? Porque al final el dinero es dinero, pero tiene que ir un poco en el marco también del negocio. Nosotros también tenemos dolores importantes como compañía, corrupción, ciudadanía, carreteras, también tenemos esos dolores. Entonces, juntos apalancamos como aliados del desarrollo. Tu recorrido es bastante rico, particular por lo mixto que es. Cuando estabas en tu época de universitaria, ¿comenzaste a hacer algún tipo de prácticas? Quisiera que inicies por ahí tu recorrido de chambas, de prácticas profesionales, o qué oportunidades laborales has tenido desde esa época. Ah, buenísimo. Sí, mira, yo, para que entiendas un poquito mi contexto, yo me cambié de varias carreras, al final terminé en Derecho, porque, bueno, en fin, me dijeron ya tienes que terminar la carrera, ya tanto cambio. No sé si la carrera donde hubiera estado, pero estando en la universidad yo accioné mucho por los derechos de los estudiantes, o sea, y por eso encontré a la gente de Derecho, ¿no? No teníamos, en su momento estaba estudiando biología, no teníamos microscopios, no teníamos pipetas, no teníamos reactivos, ¿cómo íbamos a hacer las prácticas? Entonces, la universidad pública yo siempre digo, la universidad pública es un Perú chiquito, ¿no? Donde están los temas políticos, donde están los intereses, donde está la corrupción, donde está también el ciudadano que quiere cambiar, que aspira a una educación que va a cambiar su trayectoria de vida. Y yo lo he visto y lo veo con mis compañeros, ex colegas, ¿no? También de la misma universidad. Pero lo que yo hice mucho en mi carrera fue estudiar, pero a la par hacer otras cosas. Y te cuento, porque yo vengo de un abuelo y una abuela maestra, Elías y Consuelo, vengo de un papá antropólogo, Pedro, y una socióloga que es mi madre. Entonces, la educación, el tema social, el tema político. En mi casa era muy difícil hablar sobre la telenovela. En la casa se reflexionaba sobre la realidad política pública, ¿no? Y la realidad social o los desafíos del barrio. Entonces, y esas eran las conversaciones naturales que luego me di cuenta ya, ¿no? Yendo a la casa de mis compañeros, que no era así, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En la mesa no se habla de política ni de religión. No, y en la casa la discusión política era una de las cosas más lindas que podíamos tener, y la reflexión de ciudad, de barrio. Entonces, a la par de mi carrera profesional, siempre hice otras cosas. Por ejemplo, fundamos con varios compañeros de la universidad un voluntariado que se llama Opción B, Voluntarios para la Lucha contra la Pobreza, ¿no? Donde decíamos, oye, aparte de estudiar y estar acá y bien, ¿qué hacemos, no? Y a la par practicábamos. Entonces, como abogada, yo tengo, este es mi pasado, cosiendo expedientes en el Poder Judicial, en un juzgado, ¿no? Viendo cómo, también vi la parte penal, ¿no? Cómo una persona joven podía perder su libertad por 10, 8 años por robo a mano armada.
Entonces, la complejidad del sistema judicial también lo vi como abogada, y también el sentido de posibilidad, ¿no? La defensa de oficio, nosotros teníamos como universidad un estudio que defendía de oficio algunos casos, y era de verdad bien gratificante cómo la justicia, solo el conocimiento de la ley podía transformar la trayectoria de vida de una persona. ¿Antes de graduarse hacían estas defensas? Sí, claro. Wow. Bueno, acompañados por un estudio, por un abogado, pero al final nosotros éramos los horas, que, claro, y le metían horas cabeza. Era necesario para que tú puedas graduarte, ¿no? En el estudio jurídico de la universidad, y eso era lindísimo porque eran tus prácticas, ¿no? Entonces venía una señora de que no me pasan alimentos, venía, hoy han capturado a mi hijo. Entonces tú con corta edad estabas enfrente de una situación y una crisis familiar gravísima, ¿no? Entonces, eso también fue muy importante para mí. Trabajé también en un estudio con 2 abogados que para mí han sido como mentores en la carrera del derecho, porque eran rigurosos, súper, ¿no? El doctor Jovino, el doctor Barturén, por ejemplo, que me formaron mucho en se llega a la hora, la impecabilidad de los abogados, tu palabra, ¿no? Qué decir, qué no decir, cómo ayudar, cómo no estropear un caso, ¿no? Entonces, ese es mi pasado abogadil, como mis prácticas, pero a la par siempre muy conectada al mundo social, ¿no? Entender la complejidad. ¿Por qué Chiclayo no podía tener desarrollo? ¿Por qué? Mis preguntas eran esas, ¿no? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué no hay carreteras? ¿Por qué tenemos malos alcaldes? ¿Por qué la ciudad no avanza? ¿Por qué hay poca educación? ¿Por qué a nadie le importa? Esas eran mis preguntas de muy pequeña. Ya cuando entré a la gestión pública me di cuenta de la complejidad del reto, ¿no? Y es complicado, pero sí es posible igual, ¿no? Se fueron respondiendo esas preguntas, pero ya desde una capa mucho más profunda, y entendiste que las dinámicas y la burocracia en gran parte permiten eso. Sí, y también, ¿sabes qué? Que nos hemos acostumbrado a pensar complejo, o más que complejo, a complicar las cosas. Los desafíos son complejos, a mí me fascinan los desafíos complejos, me genera esto de cómo lo vamos a resolver, qué pasos, qué actores, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a decir, ay, qué difícil, ni siquiera lo pienso, ¿no? Ay, qué problemático, ay, pero no va a querer, ¿no? Entonces creo que hay una parte en la que el sentido de posibilidad ayuda mucho a desarrollar estos desafíos de complejidad. Porque si no, pues pierdes la fe, pierdes el encanto, ¿no? Ay, qué difícil, ya no lo hago. No, al contrario, qué difícil, a ver cómo lo resuelvo, ¿no? Fase 1, 2, 3, fase 1000, pero al menos lo estoy resolviendo. Y creo que eso es un espíritu que solo se puede formar, bueno, no solo, pero creo que ayuda mucho el que tú te hayas formado también en cierta adversidad, ¿no? El confort, el estar muy cómodo, no necesariamente te da las palancas de lo que se llama el carácter, ¿no? Y hace poco te contaba, yo veo temas de infraestructura, ¿no? Cemento, ¿no? El cemento es duro, es concreto, ¿no? Pero también hay una infraestructura que es la infraestructura más emocional, la infraestructura más interna. Y eso se forma con el carácter, ¿no? De resiliencia, de no darte por vencido, de que los desafíos al final, superarlos quizás no te van a beneficiar a ti, pero sí al otro. Y en eso hay honor, que es algo que estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué huella sigues trayendo de Chiclayo y que desempeñas ahora en Lima? ¿Cómo ha sido esa transición? ¿A qué edad más o menos llegaste? ¿Y cómo ha sido tu relación con esta ciudad tan complicada? Bueno, sí, es una ciudad compleja, y que creo que todos los que son migrantes nacionales, ¿no? O regionales, traen aquí como... Van a compartir quizás lo que yo digo, ¿no? Cuando yo la primera vez que me aproximé a Lima, a esta ciudad enorme, pues me decían Javier Prado, los buses, la escalera eléctrica, ¿no? Para mí era algo que no estaba en mi ciudad. Chiclayo es una ciudad que no ha desarrollado mucho. Yo vivía allá desde muy pequeña, en una familia grande, bulliciosa, ¿no? Mucho amor, comida, sabor, ¿no? Y venir de allá aquí, yo vine ya terminando la universidad, estudié allá la carrera, y cuando vine aquí fue muy, muy duro, porque Chiclayo es una sociedad, o era una sociedad, hoy también ha cambiado bastante horizontal. Acá en Lima creo que lo que descubrí eran los clústeres, ¿no? Los amigos del cole, los amigos del barrio, los amigos ¿no? de la universidad. Entonces era muy complicado entrar a un ecosistema social distinto, y siendo también de región, de provincia, ¿no? Otra cosa que extrañaba mucho era el sol, para ser franca. Pero también salir fuera, ¿no? Me dio oportunidades y me dio las credenciales para poder hacer la carrera aquí, cosa que no hubiera podido tener si solamente presentaba mi certificado, mi título, ¿no? De abogada de una universidad nacional pública, la Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Entonces, creo que el poder salir fuera, estudiar en la Universidad de Georgetown, me abrió puertas para
migrar, ¿no? de Washington, D.C. a Lima. Ya no se veía tan difícil. Pero la primera vez de Chiclayo a Lima sí fue un recorrido complicado. Y dije, no, esta ciudad es demasiado obviante, va demasiado rápido, y es una ciudad quizás en su momento para mí hostil. Hoy es una ciudad a la que amo con todo mi corazón. No me imagino vivir lejos del mar, lejos de una ciudad como es compleja en Lima, pero también con su sabor, con su comida, ¿no? Y la he visto crecer. Yo vine acá en el 2009 y ya me mudé a la ciudad de Lima. Y la verdad que la he visto crecer en arte, en potencialidad, en emprendimiento. Y también creo que estamos aprendiendo a cuestionarnos mejor, ¿no? El turismo nos ha traído eso. Mirar distinto la ciudad y aprovecharla, desde bicicletas hasta, no sé, picnics en el parque, que antes era impensable, ¿no? Hace unos años. Y hay más sitios de teatro y más cultura. Y todos los desafíos que creo que ya sabemos de la ciudad. Pero ¿qué traigo yo de Chiclayo acá? Yo creo que la alegría, el sabor, la amistad, ¿no? Yo vengo de una ciudad muy abierta, ¿no? De ven a mi casa, comamos, hagamos algo juntos, y de también traer eso de lo diferente, ¿no? Me ha costado un poco porque a veces en mi casa pues reúno a distintas tribus, ¿no? Perro, pericote y gato. Correcto, ¿no? Y se generan espacios donde quizás nunca vas a tener la oportunidad de encontrártelos, pero ahí te los encuentras, ¿no? Desde el mundo más político, público, hasta el mundo más social y gente que, ¿no? Vecinos, ¿no? Que también es bueno. Si tuvieras que describir a Lima como una persona, ¿cómo la describirías? Yo la describiría como una persona que está como renovándose, como una persona que ha dicho, esto que estoy viviendo como que no me hace mucho sentido. Creo que puedo dar más, creo que puedo ser mejor ciudad. Y así la veo a Lima, ¿no? Entrando a un mundo de oportunidades, porque creo que está saliendo de un lugar donde se ha visto hostil, se ha visto como una ciudad ensimismada, pero ahorita es una persona que está mirando esas puertas y esas ventanas donde varios actores le están diciendo, oye, podemos salir a jugar diferente, podemos hacer esto, y la veo como una ciudad así, con potencialidad. Entiendo que si has crecido en el norte, las dinámicas barriales eran distintas a las que ya, siendo adulta, acá en Lima observas. ¿Cómo has visto esos contrastes? Bueno, acá yo no veo dinámicas barriales muchas, ¿no? Al menos en los sitios donde yo he tenido la oportunidad de vivir, ¿no? Y creo que eso se ha cortado y es algo que también he traído, ¿no? Donde yo he vivido, siempre he pensado en el edificio, en conocernos todos, antes de hacerla, no sé, pues el encuentro de Navidad con todos los vecinos, hasta ver quién vive en la cuadra, ¿no? ¿Quién está? Porque yo vivía sola, entonces para mí era importante si alguien, no sé, me quería asaltar o algo, a qué puerta toco, qué vecino está, ¿no? ¿Quién tiene el perro? En fin. Entonces creo que vivir sola y vivir, bueno, desde los 24, 25 que me mudé aquí, hoy ya no digamos la edad, pero bueno, desde esa edad, para mí fue chocante y yo dije, no, yo tengo que conseguir vecinos, ¿no? Vecinas, porque me pasaba en Chiclayo que yo llegaba a la urbanización donde vivía, que era una urbanización bastante modesta, de vecinos, vecinas que eran casi todos de docentes o hijos de docentes, porque se llama la urbanización magisterial, que en su momento el gobierno permitió que ahí viviera los docentes o hijos de los docentes. Mis abuelos fueron uno de los fundadores de esa urbanización y luego todos eran conocidos, ¿no? Los había visto toda mi vida, tío, tía, ¿cómo están? Y llegar a una ciudad donde ni siquiera el portero te podía saludar a veces, ¿no? Entonces sí era complicado y construimos eso. Ahora, luego lo hice como soltera, luego cuando ya me mudé con mi esposo también hemos hecho eso, a edificios donde hemos renovado las terrazas para que sean eventos, tú has estado en uno de ellos, y así vamos generando esa comunidad, ¿no? Que genera confianza. Hoy con mi pequeño también lo hago, o sea, hemos creado un grupo que son las mamás del parque, en Miraflores, y estamos juntas, ¿no? Entonces mi hijo camina por un lugar donde sabe que allá vive la tía tal, que acá vive el amiguito tal, que aquí está tal, pero que no solamente que viven, sino que visita esas casas, que hacen cosas juntos en el parque, y eso creo que es algo vital, ¿no? Para el ser humano, la calidad de su relación. ¿En qué momento, por primera vez, has sentido que tenías una responsabilidad más allá de ti misma? Ay, qué buena pregunta, pero yo creo que recuerdo muy claramente, muy vividamente un momento con mi papá y con mi abuelo, ¿no? En la siesta chiclayana, ¿no? Todo el mundo se iba a hacer siesta chiclayana. Yo he sido una niña que no le gustaba hacer siesta. Hoy lo estoy cambiando para recuperar un poquito la energía con un bebé pequeño, pero en esas no siestas mías,
pasaba mucho tiempo en la sala con mi abuelo y con mi papá, que ellos sí se quedaban, ¿no?, conversando, almuerzo. Y recuerdo una conversación entre ellos, ¿no?, donde reflexionaban sobre temas. Mi papá en ese tiempo estaba asesorando a comunidades campesinas. Y recuerdo mucho a mi abuelo decirle, pero hazte cargo, ¿no? Sí, pero el tema, ¿no? Y mi abuelo dice, pero hazte cargo. Esa palabra a mí me impactó y empecé a reconocerla mucho en él, ¿no? Como que, abuelo, estoy aburrida, hazte cargo. O sea, hazte cargo, ¿no? Con ese regalo de tirarte la pelota, ¿no? Entonces, ¡ay, el tráfico, qué horrible! Hazte cargo, ¿no? Oye, no me gusta la comida, el menú que han preparado. Hazte cargo. Cocínalo tú, ¿no? Entonces, creo que esa palabra, que es muy poderosa, nos regresa a los ciudadanos, a las ciudadanas, el poder. El de no te quedes en la queja. Tú puedes accionar algo y te reconozco tu poder. Porque si no te pudieras hacer cargo, no te lo digo, ¿no? Oye, sube al Himalaya, ¿no? Bueno, hazte cargo, bueno, ya me tengo que entrenar, pero te regresa poder esa palabra. Cuando lo que sentimos es que nos amenaza, ¿no? Hazte cargo, es como que es tu culpa. No, no es tu culpa, te estoy regresando poder. Creo que esa fue la primera vez, recuerdo las cortinas, la conversación, el trago de por medio. Recuerdo que me quedé pensando, ¿no? De, oye, hazte cargo, pues ya, me voy a hacer cargo, ¿no? Entonces, luego la he ido digiriendo más y siempre he dicho, ¿no? Si no vas a aportar, mejor ya ni opines, ¿no? O sea, porque la queja no es una energía, no es un lugar donde yo me quiera quedar. Pero el hazte cargo, creo que cada ciudadano en el país podríamos tomar esa responsabilidad, ¿no? De hacernos cargo. Y así los desafíos serían mejor, ¿no? Qué linda herencia, es como es un mantra heredado de tu abuelo. De mi abuelo, sí. Y fuiste testigo, no te lo estaban diciendo a ti, se lo estaba diciendo a tu papá. Exactamente. Y luego lo fui reconociendo, ¿no? Indirectamente mi abuelo siempre ha sido una persona, bueno, que en mi familia, ¿no?, que todos lo valoramos, lo honramos en su legado. Y creo que eso es algo que me ha marcado a mí, ¿no? El hazte cargo. El oye, me molesta, ya, bueno, hazte cargo. Hoy estoy en una industria, ¿no?, que cubre una de las necesidades más importantes, viviendas, hospitales. Estamos hablando de una brecha de infraestructura de 1.8 millones de viviendas. Entonces, el cemento hoy, por ejemplo, es una de las cosas más accesibles que podemos tener y seguras a nivel de construcción, si se hace bien, obviamente, pero eso es algo que a mí, por ejemplo, me moviliza, ¿no? Dentro de la brecha, carreteras, hospitales, escuelas, todo lo que se podría hacer con un material accesible, pero también con un material que está migrando a la sostenibilidad, ¿no?, a una conciencia de cuidar el planeta y de mejorar sus estándares, ¿no? ¿Qué te inspira y qué te duele de Lima hoy? Me inspira de Lima su gente. O sea, yo creo que hay una generación que está mirando la ciudad de otra manera, que quizás viajó, ¿no?, que quizás ve a través, no sé, de redes sociales, que sueña con una ciudad distinta, con mejor tráfico, con mejor calidad de aire, con mejor infraestructura, una ciudad más verde, ¿no? Y eso me inspira, de ver nuevas generaciones, nuevos emprendimientos, nueva gente que está luchando y no lo está luchando desde su escritorio. Están allí en el barrio, en el lugar donde tienen que estar, ¿no? Eso me inspira mucho. Y personas que no lo hacen como parte de su trabajo, personas que también le dedican horas. No sé, en Villa María del Triunfo nosotros tenemos organizaciones sociales de base que además de su trabajo, en las noches, en los fines de semana, se organiza. Eso, por ejemplo, me recuerda mucho a mi barrio, ¿no?, donde yo crecí, porque así era, ¿no? Teníamos que unirnos para poder salir adelante. Y lo que me duele de Lima, yo creo que es su no mirada a la niñez, ¿no? Lima es una ciudad donde yo ni hablar a mi hijo de 7 años o de 8 años, lo dejaría irse solo a la casa de un amigo. No lo dejaría. Creo que muchos padres tampoco lo dejan, salvo que sea en el barrio, ¿no? Pero atravesar un distrito en un bus, no lo dejaría. En otras ciudades del mundo, los niños tienen autonomía ciudadana y por lo tanto, al tener esa autonomía de desplazamiento, les permite a ellos crecer, valorar la ciudad, entender los puntos de dolor, el tránsito, ¿no? Y eso me duele, es una ciudad que no está pensada para la niñez, donde los espacios de recreación son súper limitados. Entonces, por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad y de cuidado de la naturaleza, Juan Manuel, ¿dónde un niño va a entender su relación con un árbol, con un espacio verde, ¿no? ¿Cómo exponemos a los niños, a las niñas a generar una serie de competencias que ahí muchos expertos nos pueden decir cómo se crea, hace beneficio en la infancia, la naturaleza? Pero eso es algo que me duele, ¿no? Y lo veo, te digo, yo estoy en una zona donde hay parques, ¿no? Tampoco hay muchos, pero hay.
y algunos no los podemos usar y otros sí. Pero veo ese contacto regular con la naturaleza muy limitado si hablamos de todo el territorio limeño, ¿no? Incluso estando donde estás. Estando donde estoy. ¿Qué te hubiese gustado escuchar cuando estabas comenzando con tu vocación? Que los errores son aprendizajes. Yo creo que he sido una persona muy autoexigente y todavía mantengo un poquito eso y me hubiera gustado que el recorrido sea más de disfrute. Hoy ya lo entiendo así, ¿no? Igual me cuesta, pero hay que disfrutar este proceso. Porque si no se hace divertido, vas a irte, no vas a estar ahí, ¿no? Y no se hace sostenible. Tiene que ser humanamente sostenible, atractivo para que te quieras quedar, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que recién está comenzando, que no tiene contactos, pero que tiene sueños grandes? Que sí se puede, que hay muchas posibilidades, que hoy la virtualidad, así como nos trae un montón de desafíos y la tecnología, también nos ha puesto en la mesa cosas que antes no podíamos, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, si tu biblioteca no tenía pues el libro XX de Gunther Jacobs, no podías hacer nada, ¿no? Pero hoy puedes entrar a las sesiones famosas de muchos docentes en Harvard a nivel virtual, hay tutoriales, lo que no sabes lo puedes aprender. Entonces están expuestos a una capacidad a un grado de información muy, muy alto, que lo aprovechen para bien, que sí se puede, y que los contactos también hay que cuidarlos, ¿no? Que la gente crea en ti porque estudiaste en una universidad o porque eres hijo de alguien o hija de alguien, es una puerta, es una parte. Pero luego sostener eso no necesariamente se hace fácil, ¿no? Quizás en un corto tiempo puede ser viable, pero sí se puede y al final vas a poder lograrlo con tu propio sello personal y lo que has logrado tú, ¿no? Claro, porque después de todo lo que importa es cómo los conservas. Exactamente, y cómo tu marca también se va haciendo fuerte a nivel personal, pero genuina, ¿no? No por los cargos, sino por qué propósito. Y eso es algo que yo hoy estoy construyendo también como reto, ¿no? Que mi equipo sea un equipo que sea sólido, ¿no? Porque la gerencia se hace con equipo, y un equipo que persiga el propósito del desarrollo, no a catering, ¿no? Yo voy a estar ahí, de repente no se sabe, pero el propósito que tiene UNACEN de ser un referente, ¿no? Global de lo que son las prácticas sociales, las prácticas ambientales. Pero sí estoy convencida de que así como hablamos del desarrollo, ¿no? En infraestructura, en concreto, y que son cosas sólidas, importantes, ¿no? Tangibles, hay también una infraestructura emocional, hay una infraestructura interna, ¿no? Que tiene que construirse a la par. O sea, aprender a usar matemáticas para evadir impuestos. ¿Dónde está la brújula, ¿no? de la coherencia, de lo correcto, de la buena conducta, de la ética? Entonces, yo después en esos 2 años, ¿no? como mamá, me he permitido también mostrarme más, ser más auténtica, mostrar un lado que quizás en el mundo de la gestión más dura no me permitía, y estoy aprendiendo a deconstruir muchas cosas, el juicio, la desconfianza, la autoexigencia, ¿no? Yo vengo de una formación, pues, antigua, ¿no? De las cosas se tienen que hacer, no, que mi campo de emoción se tienen que hacer. Y de una parte esa fuerza, esa disciplina, ese carácter convive con otras herramientas, ¿no? Yo creo que un mensaje como ciudadanos y ciudadanas, sobre todo también para los que escuchan tu podcast, y espero que sea gente joven, es no corran solos la maratón. Puedes correrte sola la maratón de los 21K, 42K, y de verdad va a ser bien aburrido. Pero cuando te lo corres en grupo, esa maratón es más divertida y es más sostenida, y alguien te va a echar palmas, y alguien te va a dar agua, y si te da un calambre, el querer generar esta interdependencia ya no debería ser puede ser. Yo creo que debería ser como un compromiso de todos los que estamos en el mundo social, porque los desafíos son enormes. Y así como los desafíos son enormes, nosotros también tenemos un llamado para crecer. Te agradezco mucho, Katy. Es un cierre fantástico. Y ya estaba pensando yo que era muy difícil cerrar contigo, porque tengo ganas de hablar y hablar y hablar y hablar, pero seguro en algún momento te volveré a invitar bajo otro título o bajo cualquier otro pretexto, porque es fabuloso hablar contigo y bastante inspirador. Te agradezco muchísimo, Juan Manuel. Gracias, Muchas Katy. gracias. Gracias a todos ustedes por ver Cargos con Calle, y nos vemos en una próxima edición.